Buenas a todos y bienvenidos a la Crónica Roja. Cuando uno piensa en asesinos en serie, lo primero que viene a la mente son figuras como Ted Bundy, Hugo el Payaso o Jeffrey Dahmer, que en el anterior mes tuvo muchos reconocimientos por la serie en Netflix. Pero son pocas las mujeres crueles que han pasado a la historia, como la condesa húngara, Erzsébet Báthory, de la cual ya hice un video, y no se sabe realmente a cuántas chicas mató. El primer asesino en serie ruso resultó ser una mujer, aunque estadísticamente hay muchas menos mujeres psicópatas criminales que hombres. La noble Daria Saltykova, que pertenecía a un antiguo linaje de boyardos y que ha pasado a la historia con el apodo de Saltisha, y se convirtió en una figura con un halo mítico en la conciencia colectiva de los rusos. Fue hasta los 25 años una mujer devota que no manifestó inclinaciones por la violencia. Se demostró que entre 1756 y 1762 mató al menos a 38 de sus siervos, aunque pudo ser que fueran más. Sufrió un cambio radical con la muerte de su marido. Al cabo de unos meses, Saltisha empezó a golpear a los criados, tomándola contra ellos por cualquier tontería. Sus víctimas eran sobre todo mujeres jóvenes y de mediana edad, y se mostraba especialmente cruel con las que planeaban casarse pronto. Los testigos hablaron de 138 muertes en total, pero su participación nunca fue confirmada. Golpeaba con látigos y palos a sus víctimas, les arrancaba el pelo, las quemaba con hierro caliente. Las que quedaban vivas, después de sufrir un cruel escarnio que se prolongaba muchas horas, las mataba de hambre o las dejaba sin ropa en medio de heladas e incluso las ahogaba. En ese periodo de tiempo, los campesinos de Saltisha presentaron 21 quejas, pero ninguno tuvo consecuencias para la noble. Sus relaciones con las autoridades y los sobornos a funcionarios, ya que Saltisha poseía una fortuna enorme, además de ser miembro de una familia influyente y tenía conexiones en la corte en esa época. Nunca hubo un caso en Rusia en que los nobles fueran públicamente responsables de las cosas que hacían a sus campesinos, y la suerte que corrían los que se quejaban era siniestra. A algunos de ellos Saltisha los mataba, a otros los enviaba a trabajos forzados. Mientras estuvo viva, la gente contaba terroríficas historias sobre sus baños de sangre de las víctimas y se decía que también se comía a los bebés. Saltisha nació en una familia noble y rica en 1730 y su juventud fue conocida como una dama bastante guapa y piadosa. Se casó joven y tuvo 2 hijos. Su marido era de la famosa e influyente familia Saltykov, pero no vivió mucho tiempo. Murió a causa de una enfermedad y la dejó viuda a los 25 años, a cargo de una gran finca con 800 siervos. Se cuenta que en una ocasión torturó a una institutriz embarazada, instigando al parto durante la tortura. Cuando murió, los sirvientes colocaron el ataúd con su cuerpo en la intemperie, donde hacía mucho frío, y dejaron a su hijo recién nacido encima, permitiendo que se congelara hasta morir. Otra sierva fue colgada en un poste dentro de un estanque con el agua hasta el cuello. Tras varias horas murió ahogada. Matar o herir accidentalmente a un siervo no era algo punible en aquellos tiempos, pero las prácticas de Saltisha eran demasiado crueles. En un momento dado, Saltisha tuvo el descaro de ordenar a sus sirvientes que mataran a algunos nobles. Tuvo una aventura con un joven y lejano pariente, Nikolai Tyutchev, abuelo del poeta Fyodor Tyutchev, pero él decidió casarse con otra mujer más joven. Se puso furiosa y quería vengarse, así que ordenó a sus sirvientes que pusieran una bomba en su casa. A diferencia del asesinato de un siervo, matar a un noble era un crimen que sus sirvientes tenían miedo a llevar a cabo y le avisaron sobre la situación. Entonces a Saltisha se le ocurrió otro plan: atacar a Nikolai y a su esposa en su carruaje. Sin embargo, también falló. Algunos creían que fueron estos celos los que convirtieron a la joven viuda en un monstruo, pero los siervos sufrieron su crueldad incluso antes de su aventura con Nikolai. Entonces, ¿a qué se debe tanta sed de sangre? Todavía se debate sobre las causas. Algunos creen que debió sentir demasiada presión como joven viuda.
tenía que ser una buena madre de 2 hijos y una buena maestra de una casa grande, que tenía que ser decente y respetable. Debido a su nobleza y a sus numerosas obligaciones, simplemente empezó a odiar cada vez más todas estas molestias diarias, y los siervos fueron las víctimas de su odio. Otros argumentan que era claramente una psicópata epileptoide, propensa a la agresión sin motivo aparente y por ataques incontrolables de ira. La muerte de su marido pudo desencadenar toda esta barbarie. El hecho de que la gran mayoría de las víctimas fueran jóvenes mujeres atractivas, los investigadores ven indicios de una homosexualidad latente. Las cosas empezaron a cambiar cuando Catalina la Grande subió al trono. La nueva gobernante quería arreglar las cosas, pero luchar contra los nobles no era fácil. Por suerte, 2 de los siervos de confianza de Salticha, uno de ellos había perdido 3 esposas por su sed de sangre, lograron hacer llegar una carta a la nueva emperatriz. En 1762, la noble dama de 32 años fue arrestada, de lo cual una sentencia oficial hasta 6 años después. ¿Pero por qué se tardó tanto tiempo? Salticha nunca admitió sus crímenes y tomó un tiempo entrevistar a los testigos, que al principio estaban demasiado asustados para decir la verdad. Además, según parece, gracias a las conexiones que Salticha tenía en el tribunal, se hizo todo lo posible para influir en el proceso de investigación y por ello se enfrentó a una sentencia más leve que la que probablemente debería haber sido. En 1768, Catalina emitió su sentencia final, llamando a Salticha monstruo de la raza humana, y la expulsó no solo de la nobleza, sino también del derecho de ser llamada mujer. La emperatriz dijo que Salticha debería ser tratada como un hombre, porque ninguna mujer era capaz de tanta crueldad. Como castigo por sus pecados, Salticha tuvo que permanecer de pie en la Plaza Roja durante 1 hora, con un cartel que decía torturador y asesino. A Salticha la condenaron a un encierro de por vida en una celda subterránea donde no penetraba los rayos del sol. En esas condiciones vivió 11 años en un monasterio de Moscú, después de lo cual el régimen al que estaba sometida se suavizó. A Salticha la instalaron en una celda con la ventana rejada, a través de la cual podían verla los curiosos y hablar con ella, pero sus respuestas eran básicamente insultar y escupir. Daria Saltykova murió tras pasar 33 años recluida en 1801. El mismo año en que su último hijo vivo murió. Hoy en día se puede encontrar su tumba en el monasterio Novodevichy y no queda nada de su casa y finca en Moscú. Quiero dar un saludo especial y un gran abrazo a todos mis suscriptores. Gracias a todos.